este panel de académicos y funcionarios muy reconocidos y bueno, en verdad agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas la invitación que me hicieron y felicito a las instituciones organizadoras por esta iniciativa y por esta obra editorial que sin duda alguna aportan muchísimo al momento que está viviendo nuestro país. Yo les voy a hablar, como dijo nuestro compañero panelista, les voy a hablar sobre la evolución de los acuerdos comerciales de México con la Unión Europea de frente al proceso que se vive de modernización del acuerdo global. Como ya mencionó el embajador, las relaciones con la Unión Europea se formalizaron en los años 60 y es hasta 1975 cuando encontramos el primer antecedente de la formalización a través de los acuerdos, a través de un acuerdo comercial. La evolución de las relaciones de la Unión Europea y México, podemos verlas, esa evolución en tres fases. La de 1975, con el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, en 1991, que también lo mencionó el embajador, el Acuerdo Marco de Cooperación, y 1997, la tercera, que da pie a la actual, con el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que es el llamado Acuerdo Global, que se está modernizando. Esta evolución la podemos ver de frente a dos factores muy importantes. Uno, ¿por qué va evolucionando? Pues porque evolucionan también las relaciones, de cómo son las relaciones de la Unión Europea con terceros países. No es la misma forma en que se relacionaba la Unión Europea en los 70s que hoy en día, cómo se relaciona, la economía mundial ha cambiado también. Y entonces, eso también evoluciona, pero también se ha ido transformando, evidentemente, la economía mexicana y el alcance que los acuerdos pueden tener con base en ello. Aquí, esta evolución, si la vamos viendo, por ejemplo, el acuerdo de 1975 corresponde a un acuerdo de primera generación, en donde, pues sí, se establecían acuerdos de cooperación con un interés comercial, pero eran no preferenciales. Hoy en día hablamos de acuerdos preferenciales porque lo importante es la eliminación de aranceles, etcétera, etcétera, pero en aquel tiempo, en 1975, pues no era así, correspondía a un esquema mucho más sencillo y además la economía mexicana, a pesar de que Luis Echeverría estaba en la búsqueda de emprender, de establecer nuevas relaciones con todo el mundo, pues la economía mexicana no daba para eso, era una economía cerrada, en otra circunstancia muy distinta a la que hoy tenemos y pues basada con el boom petrolero, ¿no?, de esa época, pero nada más. Así que entonces, pues era un instrumento sencillo que, aunque tenía un interés comercial, pues no iba a potencializar las relaciones comerciales porque la economía mexicana pues no estaba en ese punto. Posteriormente, las relaciones de la Unión Europea evolucionan hacia acuerdos de segunda generación. México no tuvo firmado nunca un acuerdo de segunda generación con la Unión Europea, consistente en incluir no solamente la cooperación económica, sino otros ámbitos como el político y como el comercial ya más detalladamente, pero México no tuvo un acuerdo así, nos brincamos esa generación y básicamente la Unión Europea los estableció con otras regiones, por ejemplo, subregiones como el Grupo Andino, como Centroamérica, en los años 80. Posteriormente, ya en 1991, que es una primera actualización, no es la primera vez que pasamos por un proceso de actualización del acuerdo con la Unión Europea, ya en los 90 se vivió la primera. México estaba en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio ya en esta época, con alguna región importante o con alguna potencia. Carlos Salinas de Gortari buscaba esa posibilidad, pero del lado europeo pues no hubo esa respuesta. O sea, ¿qué estaba viviendo Europa en esta época? Bueno, estaba muy reciente la caída del muro de Berlín, es el año de la desintegración de la URSS, la caída de los regímenes socialistas en Europa, así que era una Europa volcada hacia adentro, pero sí se logra actualizar el acuerdo y aquel viejo acuerdo de los 70 se actualiza a un acuerdo de tercera generación que ya incluía las características de aquellos de segunda generación,
con una cláusula democrática en donde se hacía alusión ya al respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Una cláusula, en cuanto a cooperación, una cláusula evolutiva que permitía, por eso se llama Acuerdo Marco de Cooperación, porque establecía nada más el marco de la cooperación, y los países eran responsables de profundizar en la medida que ellos quisieran su cooperación a través de proyectos científicos, tecnológicos, en muchos ámbitos. Pero seguía siendo un acuerdo no preferencial. Lo que buscaba México ya en ese momento era un acuerdo de libre comercio. Aquí no se da esto, y seguimos teniendo en 1991 un acuerdo de cooperación un poco más avanzado que el de los 70, pero solamente de cooperación. En 1992, como ya sabemos, se empalma igual en esta época toda la negociación del Telecán, que entraría en vigor, como ya sabemos, en 1994, y pues ya México es visto de otra manera. En las negociaciones del Telecán y su entrada en vigor es un parteaguas para cómo es visto México desde el exterior. Cambia totalmente, porque para 1995 la Unión Europea ya nos estaba diciendo sí, o sea, vamos por un acuerdo más profundo. En 1995 México y la Unión Europea hacen una declaración conjunta solemne en donde declaran la intención de negociar un acuerdo de mayor alcance, primero en América Latina y en todo el continente. El primero fue México. Este acuerdo es el firmado en 1997, que entró en vigor en el año 2000, y es un acuerdo ya de cuarta generación. ¿A qué se le llamaba un acuerdo de cuarta generación? La característica más importante de estos acuerdos es que ya eran acuerdos preferenciales, es decir, mantenían los tres ámbitos que se vienen manejando, que viene manejando la Unión Europea, que es el diálogo político a los más altos niveles, la cooperación también avanzada y a través de proyectos en donde no solo la Unión Europea financiaba, sino también México ya tenía que poner parte, porque ya no eres visto como un socio atrasado, ¿no?, o un país al que se le esté dando ayuda. Ya no es de esa manera visto México, sino ya es un socio que tiene que poner la mitad y la mitad para los proyectos conjuntos. Pero lo más importante de esto es la parte comercial. El acuerdo global, que es este acuerdo de asociación económica, ya tiene esa característica, todo un proceso de desgravación arancelaria, porque el objetivo en la parte comercial es la eliminación de aranceles. Es decir, tiene razón el embajador al decir, no es igual el acuerdo con la Unión Europea, no es un tratado de libre comercio, no, es más que eso. El acuerdo con la Unión Europea sí incluye un acuerdo de libre comercio, pero es más allá que eso, incluye otros ámbitos que son muy importantes y característicos, que han sido característicos de la relación con la Unión Europea y que vale la pena conservar. Y es este acuerdo el que, pues después de 16 años, se empieza a buscar una actualización. ¿Por qué una actualización? Caminar hacia un acuerdo de nueva generación. Ahora la Unión Europea ya no le llamó de quinta generación, sino acuerdos de nueva generación. ¿Por qué? Porque han pasado. Aquí empezaron a firmarse, a negociarse con otras regiones, acuerdos con otro tipo de cláusulas. Es decir, ¿en dónde está la razón por la cual se negocian acuerdos de una nueva generación? Pues porque la cuestión arancelaria ya no es lo más importante en la parte comercial, ¿no? O sea, muchos se desgastaban en las negociaciones de cómo se iban a eliminar los aranceles, pero hoy en día eso ya está eliminado y está superado, y nos damos cuenta que la cuestión en el comercio pues no es cosa de aranceles. Eso como sea, ¿no? Se ha superado. Hay otras reglamentaciones que vienen siendo más importantes. Y entonces, desde 2011, la Unión Europea empieza a negociar prácticamente primero con países asiáticos nuevos acuerdos, que es como el caso de Corea del Sur, con Singapur, con Vietnam, y en nuestro continente, pues con Canadá, con el acuerdo CETA, llamado CETA, con el que se pusieron todas estas cuestiones nuevas sobre la mesa. ¿Cuáles son esos pilares de la nueva generación de estos acuerdos? Bueno, la contratación pública, que son cuestiones delicadas que México, Unión Europea todavía no llegan a concretar bien. Eso ya está en el nuevo acuerdo, negociándose en el nuevo acuerdo, es uno de los capítulos que todavía no se cierra, en donde se pretende dar transparencia, sobre todo, a todos estos procesos. El capítulo de inversión, por ejemplo, es un capítulo bien importante. Tradicionalmente, en los acuerdos que tradicionalmente venimos teniendo, no
el capítulo de inversión no es parte del acuerdo. Esto con la Unión Europea son acuerdos bilaterales, son APRIs que tenemos casi con todos los países de la Unión Europea, pero que se firman de manera bilateral. La cuestión del fomento a las inversiones y la protección a los inversores se firma de manera bilateral. En este nuevo acuerdo lo que se pretende, y así está en el acuerdo con Canadá, es que sea parte. ¿Por qué? Porque las competencias en la Unión Europea ya cambiaron. Antes, en 1997, la Comisión Europea, que es la que negocia los acuerdos comerciales, no tenía la competencia de negociar la parte de inversiones. Ahora, con los cambios que se tuvo en la política exterior de la Unión Europea, ya puede negociar esta parte. Entonces, ahora ya puede ser parte. Y una de las novedades, por ejemplo, es un sistema de tribunales en tema de inversiones que va a estar incluido en el acuerdo. Entonces, hay varias novedades ahí en esta actualización. Otro punto, la cooperación regulatoria o convergencia normativa. Como les decía, la cuestión de aranceles o que si tú me pagas el 5% de esto o el 10%, pues ya quedó atrás, ¿no? Ahora lo que se va es a una convergencia normativa, es decir, una armonización y una adaptación de las reglamentaciones y las normas técnicas para evitar obstáculos al comercio. Eso es en lo que ahora se trabaja más. Y, bueno, por último, incluir temas de desarrollo sostenible, laborales y de medio ambiente en cuestiones en el texto del acuerdo, que es un poco como la cláusula democrática, que es los derechos humanos y la democracia. Bueno, ahora se hace una alusión explícita a instrumentos internacionales que son compromisos para las partes y que son condicionantes para este acuerdo. Como les decía, entonces, ¿hacia dónde va esta modernización del acuerdo global? Bueno, hacia un nuevo tipo de acuerdo y según las fuentes que están negociando esta modernización, lo que se está haciendo es tomar como modelo el acuerdo que tiene la Unión Europea con Canadá y adaptarlo a estas nuevas circunstancias, a la relación con México, pero todo parece apuntar. Hay un gran hermetismo, los documentos que tenemos a disposición son muy escuetos todavía, tenemos que esperar que salga el texto completo, pero lo que podemos saber es que el modelo a seguir es el modelo del acuerdo México, Unión Europea-Canadá, y ese es el modelo a seguir para esta actualización. Y les decía, bueno, ¿es importante renegociarlo y actualizarlo? Yo puedo afirmar que sí, que es muy importante actualizar un modelo. Han pasado muchas cosas en 18 años de vigencia. Del lado de México, a pesar de pues, toda la desigualdad de ingresos que tenemos, la inseguridad, la corrupción profunda que todos conocemos, internacionalmente México es un buen actor regional, es líder en la región. Es un actor internacional y un socio fiable y confiable internacionalmente, con estadísticas muy atractivas internacionalmente. Es un socio estratégico de la Unión Europea, eso no lo podemos olvidar. Hay 10 países que son socios estratégicos de la Unión Europea y México es uno de ellos, así que entonces modernizar el acuerdo y tener un acuerdo actualizado, vigente, yo considero que es importantísimo para nuestro país. Asimismo, México es la segunda economía latinoamericana después de Brasil y es el primer exportador manufacturero latinoamericano. Además de todo esto, de frente al proceso de renegociación del Telecán y la incertidumbre que esto nos ha causado, me parece que es importantísimo tener este instrumento. Por el lado de la Unión Europea, pues también muchos cambios han ocurrido, de cuando lo firmamos a hoy, pues pasaron de 15 a 28 miembros e incluso tenemos uno que se está saliendo, ¿no?, a través del Brexit. Y bueno, como les mencionaba, ha habido una modificación de las competencias de las instituciones que negocian los acuerdos comerciales y a pesar de su crisis prolongada, la lenta recuperación de la Unión Europea económicamente hablando, el desempleo y todos los problemas que conocemos, la desintegración del Reino Unido, la Unión Europea es un actor que siempre busca reforzar su presencia en todo el mundo. En todo el mundo la Unión Europea es el actor internacional con más acuerdos de cooperación, acuerdos estratégicos, de asociación económica y de todos los nombres que les pone la Unión Europea a sus acuerdos con terceros países, es el que más tiene. Y como bloque regional sigue ocupando el primer lugar en el comercio mundial. Si nosotros revisamos las estadísticas de la OMC, está por encima de cualquier otro
con más del 30% del comercio mundial. Entonces, sí es importante su presencia también y y la actualización del acuerdo. En la economía global, pues también hay muchas transformaciones. Hoy en día presenciamos la existencia de cadenas de valor mundial. Hoy un producto no es hecho en un país, ¿no?, sino con muchos insumos de muchos países, ¿no?, y hecho una parte en uno y terminado en otro país y diseñado en otro. Entonces, la existencia de cadenas de valor mundial es muy importante tomarlas en cuenta. Hay un decaimiento de las expectativas del comercio multilateral a través de la OMC, el desplazamiento geopolítico y geoeconómico hacia el Pacífico y, por supuesto, las políticas proteccionistas de parte de Estados Unidos que nos vienen a cambiar el panorama y, por lo tanto, necesitamos instrumentos actualizados. Oportunidades para México, ¿cómo las podemos descifrar, las oportunidades para México? Pues lo primero en el discurso, lo primero que aparece siempre es la palabra diversificación, ¿no? Siempre, pero cada vez que hay una crisis con alguien, ¿no?, aparece en el discurso y es que es necesario diversificar. Y yo me preguntaría, ¿realmente este acuerdo, esta actualización es una alternativa para diversificar el comercio de México? Pues yo contestaría objetivamente pues que no lo es. O sea, todo el déficit que tenemos, 25,000 millones de dólares, ¿no?, que tenemos con la Unión Europea, pues no, el acuerdo actualizado y lo más moderno y lo más bonito que lo puedan dejar, pues no es una varita mágica que permita revertir un déficit así, ¿no? Son otras condiciones las que permitirían hacerlo. Es importante concretar esta modernización, sí, como les decía, sí es muy importante, dada la asociación estratégica con la Unión Europea y lo importante que es seguir teniendo esa vigencia. Sin embargo, hay que hacer esfuerzos con todas las regiones, lo está haciendo desesperadamente México, pero hace días escuchaba una declaración del secretario de Economía que decía, sí, es que, cuando ahora lo de Trump, que lo de los aranceles al acero, y decía el secretario de Economía, sí, estamos buscando hacia dónde mandar nuevos mercados para mandar nuestros productos y también nuevos mercados de dónde traer nuestros productos. O sea, qué padre. Y el mercado interno, ¿por qué no declaras que estás buscando una política, por lo menos, que refuerce, que reavive la industria nacional, ¿no? O sea, mientras tú no seas, México, un país productivo y competitivo, puedes tener 10,000 acuerdos de libre comercio, 10,000 asociaciones estratégicas, y esto no va a seguir igual, exactamente igual. Lo importante, yo diría, es repensar el modelo económico, y ahí es donde está la oportunidad que nos trae todo este proceso, lo de Trump, los roces, la incertidumbre. Yo creo que la oportunidad que nos trae es precisamente el voltear hacia adentro. O sea, démonos esa oportunidad de voltear hacia adentro, sin cerrar. O sea, yo no diría cerremos, no, se acabó el Telecán, nos salimos. Yo no diría nada de eso. Yo creo que son instrumentos muy importantes, y así como estamos en este estado de, pues ya no se sabe si globalización o si estamos entrando a un proteccionismo, estamos justo en medio de esa línea, ¿no?, en donde transitamos de las ideas, de unas ideas económicas de libre comercio y de un mundo al revés, donde China lo defiende y Estados Unidos se cierra, ¿no? Parece que se voltearon los papeles exactamente. Estamos justamente en esa transición en donde nos da la oportunidad de repensar qué estamos haciendo adentro. Es necesario mirar, repensar el modelo económico sin cerrarnos al exterior, pero trabajar internamente. Me decía una amiga que ella es gerente de compras de General Motors, y ella por ejemplo, armó el Aveo, y lo que se encarga ella es de comprar todas las piezas para armar los autos y decir dónde los va a comprar cada una de las piezas de los autos. Y decía, no sabes qué trabajo me cuesta, yo como mexicana quiero meter partes mexicanas a los autos, no somos competitivos. Me dice, cada vez que yo meto una pieza mexicana al auto, me echo encima, o sea, a todo General Motors, porque es más caro. Entonces terminamos armando los autos con puras piezas chinas, porque son competitivos. México no es competitivo, desafortunadamente. Entonces, mientras sigamos así, y además nos vanagloriamos de decir que la industria automotriz es la más importante en México. O sea, ¿cómo va a ser la más importante si todo lo traes de fuera? Basta ver el déficit que tenemos con China, ¿no? Es el más grande que tenemos. Entonces, pues ahí está. Yo ahí es donde veo la gran oportunidad de vernos hacia adentro sin cerrarnos al exterior, siguiendo, como les decía, yo afirmo que es importante la modernización de los acuerdos, es importante el Telecán, yo lo afirmo y estoy a favor de ello,
pero estoy más a favor de repensar el modelo interno para cambiar definitivamente la forma en que venimos haciendo las cosas, ¿no? Muchas gracias, con eso cerraría.